Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más estamos acá en el salón de clases. Hoy vamos a continuar viendo los atributos incomunicables de Dios. Yo creo que ya esta es la última clase sobre este tema. Vamos luego a continuar con los atributos comunicables. Es una clase más corta, es un tema más corto. Es muy largo, pero yo lo voy a dar un poco resumido. ¿Okay? Hoy vamos a ver el atributo de la soberanía. La soberanía de Dios. ¿Qué significa que Dios es soberano? ¿O qué significa la palabra soberano? Bueno, la palabra soberano, cuando vemos en el Nuevo Testamento, de donde se traduce la palabra soberanía, y aún en la Septuaginta también lo vamos a ver, es de la palabra déspota, ¿ok? En el griego, déspota o déspote, dependiendo de la terminación de la palabra, significa señor soberano. Significa aquel que está por encima de todo, aquel que lo gobierna todo. Es una palabra muy utilizada de los siervos hacia sus amos, o sea, de los esclavos hacia sus amos. Yo quiero que veamos si en la Biblia existe evidencia de si Dios es soberano. ¿Qué es una persona soberana? Es una persona que hace lo que Él quiere, no solo en sí misma, sino sobre todo lo demás. O sea, gobierna desde su voluntad todo lo demás. Eso se llama soberanía. Gobierna desde su soberanía todas las cosas. ¿Ok? Yo quiero que busquemos el Salmo 135:6. Y dice así, dice: todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Entonces aquí vemos cómo el salmista nos enseña que Dios es soberano, ¿ok? Él hace todo lo que quiere, en donde quiere y cuando quiere, ¿ok? Entonces, tenemos que saber que Dios es soberano. ¿Por qué es importante saber que Dios es soberano? Porque nosotros no podemos adorar a un Dios que no conocemos. Para poder adorar a Dios, fíjense que hubo una parte donde los apóstoles oraron y su oración comenzó diciendo: Señor soberano. Eso lo pueden conseguir en el libro de Hechos, no recuerdo ahorita la cita. Entonces, cuando nosotros nos vamos a acercar a Dios, es importante que sepamos quién es Él. Es importante que le alabemos a través de sus atributos, que magnifiquemos sus atributos. Y la soberanía es uno de ellos. Y por eso el salmista lo recalca aquí y dice que el Señor todo lo que quiere lo hace. Entonces, también es importante saber que Dios es soberano para que nos demos cuenta que estamos sujetos a su voluntad. No solamente los que estamos en Cristo estamos sujetos a su voluntad, no. Los que no están en Cristo también están sujetos a su voluntad. El diablo y sus demonios también están sujetos a su voluntad. Los ángeles están sujetos a su voluntad. Y aún las cosas inanimadas como la tierra, el aire, la materia, todo en la tierra, en el cielo, en todas partes está sujeto a su voluntad. Fíjese que ahí dice que el Señor todo lo que quiere lo hace. No solamente en una parte de la creación, sino en la tierra, en los mares y en todos los abismos. O sea, en todos los espacios, en todo momento, sobre todas las cosas, todo está sujeto a su soberanía. Entonces es importante que sepamos eso. Fíjense que cuando Job vivió su proceso, muchas veces, el escritor del libro de Job
nos revela, ¿verdad?, que fue Satanás quien conversó con Dios, y entonces en esa conversación Dios le permite a Satanás tocar a Job. Y vemos que Job en ningún momento dice que es Satanás quien lo tiene así, en ese estado, sino que él dice: la saeta del Dios vivo me ha atravesado y bebo su veneno. Job sabía que Dios es soberano. Si a mí me preguntasen de qué se trata el libro de Job, pues una de las cosas seguras que yo diría de la soberanía. El libro de Job revela un Dios soberano que hace como Él quiere, donde hasta Satanás está sujeto a esa soberanía. Fíjense que si Dios no le hubiese permitido a Satanás tocar a Job, Satanás no lo hubiese podido tocar. Y eso nos enseña a nosotros que si en ese tiempo eso fue así, ahora es mayor. Por eso dice: y el que es hijo de Dios, el maligno no le toca. Entonces, Satanás no puede hacer nada que no le haya sido permitido primero por el Señor. Entonces, la grandeza del Señor va mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Igualmente su soberanía. Su soberanía es santa, su soberanía es justa, su soberanía subsiste por sí misma, su soberanía es infinita, trascendente, no tiene límites. Entonces, otra importancia de saber que Dios es soberano es darnos cuenta de que nosotros no tenemos el control de las cosas. No deberíamos creer que nosotros tenemos el control, por ejemplo, el control de mi salvación. A veces pensamos y enseñamos a los inconversos que en ellos está el poder de decidir desde su punto caído, desde su naturaleza caída, sin necesidad de que Dios en su soberanía le permita al inconverso creer. A veces enseñamos que esa persona puede creer y nos olvidamos de que Dios es soberano. Nos olvidamos de que hay una elección soberana que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo. Pero ahí estamos entrando en otro tema. Pero es uno de los ejemplos de por qué es importante el tema de la soberanía. Si nosotros no entendemos que Dios es soberano, o si por casualidad se nos olvida, perdemos la perspicacia de la soberanía de Dios, entonces si leyendo un pasaje nos olvidamos de que Dios es soberano, pues no vamos a tener una exégesis correcta del pasaje, es lo más probable. Porque para entender la palabra, primero hay que entender al Dios de la palabra. Entonces, para comprender al Dios de la historia, primero hay que entender la historia del Dios. Y para conocer a Dios, Él se revela a través de sus atributos. Y uno de ellos, no menos importante que los demás, es su soberanía. Dios está interesado en revelarnos a nosotros que Él es soberano y que todo lo que sucede está bajo su control. Y que todo lo que sucede es porque Él así en su soberanía lo ha dispuesto. Yo quiero que veamos un ejemplo de un hombre de Dios que creía en el Señor soberano en los tiempos cuando Jesucristo estaba niño. Y vamos a leer Lucas 2, del 25 al 32. Y dice así: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, presten atención a este versículo que viene: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Cuando él dice aquí, ahora, Señor, la palabra Señor en el manuscrito original es la palabra déspota. O sea, él está diciendo, tú eres soberano y en tu soberanía te agradó dejarme ver entre una de las últimas cosas que voy a poder disfrutar al Cristo.
O sea, Simeón conocía y sabía que Dios es soberano y que si Dios le plació desde su santa voluntad, desde su soberanía, dejarle a él o permitirle a él vivir hasta que sus ojos vieran al Mesías pequeñito, entonces él se gloriaba por eso, porque sabía que podía confiar plenamente, porque no había otro sobre Dios que pudiera cambiar esa promesa o que pudiera cambiar ese hecho. Entonces él por eso tiene esa referencia aquí cuando dice déspota, Señor soberano. O sea, a Dios le plació, a ti te plació prácticamente lo que está diciendo, en tu soberanía. Entonces dice, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Él ahí está hablando de su muerte. O sea, él está reconociendo la soberanía de Dios aún sobre su vida. Y está aceptando la soberanía de Dios, su decisión soberana. Está aceptando su muerte con gozo, porque ya Dios en su soberanía le había mostrado no solamente que Él es Señor de la vida y la muerte, sino que también es Señor para darle la bendición de haber visto a Cristo. Fíjense lo que dice, porque han visto mis ojos tu salvación. Entonces, aquí vemos cómo David creía en un Dios soberano que mandaba y regía el universo entero con todo lo que existe en el universo. Y Simeón también creía, era un hombre piadoso y era un hombre sobre el cual reposaba el Espíritu Santo. ¿Y quién cree usted que le reveló a Simeón que Dios es soberano? Pues el Espíritu Santo. Entonces, esa es la actitud, hermano, como la que tenía David, como la que tenía Simeón, como la que tenía Job, con que nosotros debemos caminar nuestra vida cristiana. La actitud como la que tenía Job, cuando supo que la única manera de que él estuviese así es porque Dios lo había permitido en su soberanía por una u otra razón, y se mantuvo fiel y se mantuvo adorando al Señor, y aunque tuvo momentos de agonía y hasta maldijo su propio día de nacimiento, él nunca renegó de Dios. Usted no va a ver a Job diciendo, no, es que Satanás me tiene agobiado. No, la fe de Job y su conocimiento hacia Dios era tan grande y tan pequeño al mismo tiempo, porque él le dice después, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pero sin embargo era pero tan grande desde nuestra perspectiva de humanos, que Job entendió en esa confianza que él tenía la confianza de que la única forma de que él estuviese pasando por eso era que Dios lo hubiese permitido. Y si Dios lo permitió es porque era justo, porque era bueno y porque era una decisión santa. Porque, ¿qué es la justicia? Una vez una niña me preguntó, Miguel, ¿qué es la justicia? Y yo le dije, bueno, mami, la justicia es todo lo que Dios hace. Eso es justicia. Si Dios hace algo, es justo. La justicia es todo lo que Dios quiere hacer, todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, eso es justo. Para mí la definición de justicia no es lo que yo creo que es justo, lo que los hombres creemos que es justo, no. Para mí la definición de justicia es todo lo que Dios cree que es justo. Todo lo que Dios hace es porque es justo. Y eso lo entendió el justo Job, que si Dios había permitido que su vida estuviese así, pues sería por un gran bien, porque era algo justo, era algo bueno. Por eso le dijo a la esposa, si hemos recibido de Dios los bienes, ¿cómo no recibiremos los males también? Él ahí está hablando entre bien y mal de manera humana, pero él sabía que cualquier cosa que viniese de Dios, aunque humanamente se perciba como mala, siempre va a ser buena. Y eso nos enseña a nosotros a confiar en la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es, como todos los demás atributos de Él, son motivos de confianza, son motivos de creer más en el Señor, de aferrarnos más a Él, de adorarle más y de estar amándolo cada día más. Porque todo lo que nosotros vivimos, todo lo que somos hoy en día, es gracias a que Él en su soberanía lo ha permitido.
Eso nos lleva a un agradecimiento genuino, un agradecimiento con un corazón derramado delante de su presencia. Saber que todo lo que yo he vivido ha formado lo que soy ahora y que es Dios el escultor que me está esculpiendo tal cual como Él en su soberanía ya lo determinó desde antes de la fundación del mundo. Y hablando desde antes de la fundación del mundo, antes de pasar a este versículo me gustaría que entendamos lo que es la voluntad de Dios, porque la soberanía está ligada a la voluntad. Soberano dijimos que es el Señor que rige todo, y para regir pues se necesita que tenga voluntad, porque se va a hacer todo lo que Él quiere o todo lo que Él determina. En la voluntad de Dios podemos ver como que dos manifestaciones de su voluntad. Podríamos conseguir más, pero estas dos son como que las más notables, ¿ok? En las Escrituras. Vamos a ver una voluntad preceptiva. ¿Qué quiere decir? Bueno, viene de la palabra precepto. ¿Qué es un precepto? Bueno, un precepto es como una ordenanza, como la ley de Moisés. Como cuando el Señor dice, y Dios manda que todos los hombres se arrepientan. Eso es el precepto de Dios. En su voluntad preceptiva, los seres humanos podemos fallar. O sea, en su voluntad preceptiva Él nos dice, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Pero no necesariamente significa que eso es lo que nosotros vamos a hacer. Eso lo vemos desde el Génesis. Dios le dijo a Adán, y no comas de este árbol porque el día que comas ciertamente morirás. Dios le dijo a Adán, yo no quiero que tú comas de este árbol. Sin embargo, Adán comió del árbol. Dios le dijo a Moisés, yo quiero que el pueblo haga esto, haga esto, haga esto. No quiero que haga esto, esto, esto. Y sin embargo el pueblo hizo lo contrario a lo que Dios en su voluntad, en sus preceptos, ya había predicho al pueblo. Entonces, vemos que hay una voluntad de Dios que no está relacionada con la voluntad expresada, la soberanía de Dios expresada en el Salmo 35:6, donde dice que todo lo que Dios quiere lo hace en el cielo, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Aquí vemos que hay cosas que Dios quiere que no se hacen. Entonces muchas personas dirían, bueno, pero eso se contradice, porque si aquí dice que Dios todo lo que quiere lo hace, y Dios no quería que Adán comiera del árbol, entonces ¿por qué Adán comió del árbol? Entonces Dios no es soberano, porque no tiene el control de las cosas, no se hace lo que Dios quiere. Entonces aquí, por eso determinamos esas dos manifestaciones de la voluntad de Dios. Dios le da al hombre la capacidad, cuando lo crea, de pecar o no pecar. Es en cuanto a su libre albedrío. Dios le dio una neutralidad moral a Adán, no como nosotros tenemos una inclinación hacia el pecado, y una vez que Cristo llega a nuestras vidas y cambia nuestra naturaleza en el nuevo nacimiento, ahora tenemos una inclinación hacia Cristo en nuestra nueva naturaleza. Pero Adán tenía una neutralidad moral. Él podía elegir pecar o podía elegir no pecar sin ningún tipo de inclinación. ¿Y qué eligió Adán? Bueno, Adán eligió pecar, pero Dios le permitió que pecara. Ahí entonces entramos en lo que es la voluntad permisiva de Dios, que es cuando Dios le permite al hombre transgredir sus preceptos. En la voluntad preceptiva está la voluntad permisiva. Dios dice, esto es lo que yo quiero, pero el hombre nunca ha terminado haciendo en realidad lo que Dios quiere. Si usted ve toda la historia, nos vamos a dar cuenta que siempre la humanidad termina haciendo lo contrario a los preceptos de Dios. Y cuando hablo de la humanidad, estoy hablando de todos los seres humanos sobre la faz de la tierra. Hasta de los mejores que podamos ver. Fíjense, por ejemplo,
de los mejores, el rey David. El rey David asesinó, el rey David adulteró. Si vemos al hombre más sabio de los tiempos, Salomón, bueno, Salomón hasta hizo idolatría. Entonces, pero Dios dijo de David que era un hombre conforme al corazón de él. Entonces ahí vemos la voluntad permisiva de Dios cuando nosotros transgredimos su voluntad preceptiva, porque Dios sabe que nuestra inclinación siempre es hacia el mal. Nuestra inclinación en nuestra naturaleza caída siempre va a ser hacia el pecado. Y en el caso de Adán, no tenía esa inclinación hacia el pecado, él tenía una neutralidad moral, pero Adán no era santo como Dios, Adán no era justo como Dios, Adán era a semejanza de Dios, pero no tenía los atributos incomunicables de Dios. Entonces, aquí vemos una gran diferencia y esto fortalece la doctrina de la santidad de Dios, porque es el único que jamás, pero jamás puede pecar. Es el único que jamás va a hacer algo indebido. Vemos que Adán era un hombre casi que perfecto. Era un hombre recién hecho, era un hombre, con todo lo que se necesita para ser santo. Y sin embargo, decidió caer, decidió pecar. Eso nos demuestra lo diferente que es Dios, aún del hombre más perfecto de todos nosotros, sin meter a Cristo. Sabemos que Cristo fue el más perfecto de todos nosotros, pero hablando de nosotros los seres humanos, sin meter al Dios encarnado, pues Adán fue prácticamente el mejor de todos nosotros. ¿Y en qué me baso para decir que fue el mejor? Bueno, porque fue el que Dios escogió para representarnos, y Dios no es injusto para escoger al medianamente mejor de nosotros o al peor de nosotros. Si Dios eligió a Adán para que nos representase en el principio, y el nombre Adán significa humanidad, entonces eso quiere decir que Adán era el mejor representante de la raza humana. Y si Adán pecó de esa manera, yo le aseguro que yo hubiese pecado peor y usted hubiese pecado peor, porque si nosotros fuésemos mejor que Adán, pues Dios no hubiese escogido a Adán para representar a toda la raza humana, sino que me hubiese escogido a mí o lo hubiese escogido a usted. Entonces, aún el mejor de nosotros no se pudo mantener en la santidad. Entonces aquí vemos cómo Dios en su soberanía hizo una creación semejante a Él y en muchas maneras diferente a Él, porque cuando vemos que Él es santo, nos damos cuenta que Él es otro. Cuando vemos que Él es simple, nos damos cuenta que Él es otro. Que sí nos tenemos vestigios en cuanto a los atributos comunicables, pero hay un insondable espacio en sus atributos incomunicables que no somos como Él. Entonces, ahí es donde vemos que solamente Dios es verdaderamente, totalmente y eternamente santo. Y de esa manera su creación tiene la oportunidad de adorar a Dios por su santidad, de admirarle por todo lo que Él es. Es imposible que el hombre no hubiese pecado. Fíjense que Dios escogió al mejor de todos nosotros y terminó pecando. Cuando el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios y terminó pecando. Abraham era un hombre también considerado el padre de la fe y también mintió. Entonces por eso dice la palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahí vemos que Dios es otro de nosotros. Nosotros somos mentirosos. Y el que diga que no miente hace mentiroso a Dios. Porque Dios está diciendo que todo hombre es mentiroso. Si tú dices que tú no mientes, entonces estás diciendo que Dios miente. Entonces vemos cómo los atributos de Dios lo hacen ser diferente. Entonces aquí vemos lo que es la voluntad preceptiva. Dios dice, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan, aunque Él sepa que no tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Usted cree que Dios no sabía que el pueblo de Israel no tenía la capacidad de guardar la ley? Y sin embargo Dios le dijo, el que haga estas cosas vivirá por ellas.
¿Y cuántos vivieron por ellas? Ninguno. Por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces, que Dios en su voluntad preceptiva mande algo, no quiere decir que a la persona que está comprometida a guardar ese precepto tenga la capacidad para guardarlo. Y usted me dirá, bueno, pero entonces Dios sería injusto, porque como Dios en su soberanía va a mandarnos algo que nosotros no tenemos la capacidad para hacerlo. Pero entonces eso quiere decir que usted no sabe lo que significa que Dios es santo. Usted no sabe lo que significa que nosotros somos pecadores. ¿Por qué nosotros por qué no es injusto que Dios haya mandado una ley, aunque sabía que ellos no tenían la capacidad de cumplirla? Pues porque Él es justo y porque Él es santo, Él tiene que mandar lo bueno. Aunque Él sepa que no tenemos la capacidad, pero Él tiene que mandarlo, porque Él es justo y porque Él es santo. Y aún sabiendo que nosotros no teníamos la capacidad, pero Él sabía que Él sí tenía la capacidad de guardar todos esos preceptos. Y por eso esa ley nos conduce a Cristo, el único con la capacidad de guardarla a plenitud. Entonces, de esa manera vemos cómo Dios puede mandarnos algo, aunque nosotros no tengamos la capacidad de hacerlo, pero Él en su misericordia, por su elección previa de sus escogidos, lo cumple a cabalidad para declararnos justos, para que nosotros podamos ser tenidos también como justos y como santos. No porque por nuestra propia capacidad lo hayamos logrado, sino porque fue Él mismo que dio el precepto, fue Él mismo quien hizo la obra de lograrlo, y es el mismo que nos declara justos, es el mismo que nos da la fe para que creamos en eso, y es el mismo que hace toda la obra de la salvación y la redención. Y es la única manera de que entonces terminemos diciendo que realmente la salvación proviene de Jehová, el soberano. Entonces aquí vemos la salvación preceptiva. Cuando Dios le dice al hombre, y Dios manda que todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Dígame usted, en nuestra capacidad de pecadores, en nuestra naturaleza, ninguno quiere arrepentirse, ninguno queremos arrepentirnos. Y sin embargo, es más, no solo que no queremos, sino que no podemos. Romanos 8 dice que la carne no se puede sujetar a la ley del Espíritu. Dice que no se sujeta ni tampoco puede. También decía el apóstol Pablo que el hombre natural no puede ni siquiera entender las cosas del Espíritu porque se han de entender espiritualmente. Jesucristo dijo que nadie puede venir a Él si el Padre no le trae. Y aunque nosotros no podemos, igualmente Dios manda en su voluntad preceptiva a que todos los hombres se arrepientan. Aunque Él sabe que nosotros no podemos, no tenemos esa capacidad, porque estamos totalmente dañados por la caída, estamos totalmente en una condición depravada. Allí es donde entra la doctrina de la depravación total, pero eso ya es parte de la soteriología, y ahorita estamos estudiando teología propia, o la doctrina de Dios. La soteriología es la doctrina de la salvación, pero la teología propia o la doctrina de Dios, sus atributos se conectan con todo lo que es la palabra de Dios, porque es la palabra, este es el Dios de la palabra. Entonces, para poder comprender el plan de salvación, primero hay que comprender a quién hizo el plan de salvación, al planificador. Hay que conocer al que generó ese plan, y para conocerlo entonces la única manera de conocerlo es a través de sus atributos. Entonces sabemos que Dios tiene una voluntad preceptiva, pero entonces también tiene una voluntad decretiva, pues la palabra decretiva viene de decreto. Dijimos que la voluntad preceptiva es algo que Dios quiere, pero que no todo el tiempo sucede, y que no contradice a lo que dice el Salmo 135.6, porque el Salmo 135.6 está hablando de que cuando Dios todo lo que quiere lo hace, está hablando de su voluntad decretiva. Es decir, que todo lo que Dios decreta desde su soberanía se cumple. Yo diría que basta solamente con que el Señor lo piense para que se cumpla. Es decir, cuando dice todo lo que el Señor quiere lo hace en la tierra, en los mares, está hablando de su voluntad
invariable, de su voluntad segura, de su voluntad que no tiene sombra de variación, inmutable, de esa voluntad de la que no hay escapatoria. Un ejemplo de esa voluntad decretiva es, por ejemplo, cuando dice: y el mar no pasará sobre la tierra. O cuando dice: hágase la luz, y se hizo la luz. O cuando dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y se hizo. Porque solamente Él, por declarar algo, se hace. Y ya lo vimos en una clase anterior, que Dios tiene el poder desde su aceidad y desde su omnipotencia para traer algo de la inexistencia a la existencia. Que Dios puede llamar o nombrar las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Porque su voluntad decretiva no tiene fabilidad. O sea, no tiene fabilidad, es infalible. No está sujeta a que no se cumpla. Siempre se va a cumplir. Y ya lo vimos que es en todos los aspectos. No solamente con el cristiano, con todos los aspectos. ¿Ok? Hasta con los espíritus. Dice que Él encarceló a los espíritus. Que hay unos espíritus que están presos en prisiones eternas de oscuridad. ¿Por qué están presos? Porque así lo decretó el Señor. ¿Ok? Cuando leemos Apocalipsis 17:8, dice así: la bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo. ¿Oído desde cuándo están escritos esos nombres? Desde la fundación del mundo. En el libro de la vida. O sea, aquí está diciendo que el libro de la vida es un libro que se escribió, los nombres que están ahí se escribieron desde la fundación, o sea, desde antes de la fundación del mundo. Se asombrarán, o sea, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán. En el original esta palabra quiere decir se maravillarán, se van a maravillar. No es un asombro de susto, de miedo, no. Es un asombro de como que wow, como que van a quedar deslumbrados, van a quedar embelesados, enamorados. Dice: se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. O sea, está hablando de personas que desde antes de la fundación del mundo no fueron predestinados para la salvación, sino que fueron dejados a su propia concupiscencia y van a terminar adorando a la bestia y maravillándose de ella. Esto creo que también lo podemos conseguir en Apocalipsis 13:7. Dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron. Fíjense quiénes van a adorar a la bestia y a su imagen. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Eso quiere decir que todos aquellos cuyos nombres fueron escritos desde el principio del mundo en ese libro, todo aquel cuyo nombre está escrito en el libro de la vida, jamás va a adorar a la bestia en su imagen, sino que va a luchar contra él. Porque fíjense lo que dice al principio: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. O sea que Dios en su voluntad decretiva decretó que la bestia iba a vencer a los santos en ese momento, pero solamente iba a ser una batalla que Dios le iba a permitir, pero la guerra siempre la va a ganar el Señor. ¿Ok? Y ya vimos que todo lo que Dios hace es justo. Por lo tanto, si Dios está permitiendo que eso suceda, es porque es justo, es porque tiene un plan. Y dice que aquellos moradores de la tierra que sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida, la adoraron. Desde la fundación del mundo, sus nombres no estaban escritos. Por lo tanto, el libro de la vida es parte de la voluntad decretiva de Dios. Todos aquellos nombres que están ahí escritos es un decreto de Dios firmado y sellado, escrito de su puño y letra, de que todos ellos van a ser salvados.
De esto es que habla Romanos 8, a los que antes conoció, a estos predestinó, a estos justificó, a estos glorificó. Y cuando vemos la palabra a estos, significa que ninguno de ellos se va a escapar de este trabajo. A los que antes conoció, a estos predestinó. Pues eso quiere decir que los que antes conoció, a todos ellos los va a glorificar al final. Y ahí es donde entendemos que verdaderamente la salvación es una obra entera de la soberanía de Dios. ¿Ok? ¿Por qué somos salvos? Por la misericordia de Dios, que determinó en su soberanía tener para con algunos o para con muchos. Sin embargo, hay otro grupo que no va a gozar de esa misericordia, sino que va a ser objeto de la justicia de Dios. Es decir, Dios le va a aplicar el justo juicio a sus acciones. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que pasa es que es un tema tan apasionante y es tan poco predicado hoy día que, bueno, me tienta a salirme del tema. Pero es importante para comprender el tema de la soteriología, también conocido como la doctrina de la salvación, porque en griego sotero es salvación, por eso soteriología es la doctrina de la salvación. Para poder comprender la doctrina de la salvación, primero hay que entender quién es el soberano, si Dios o si el hombre. ¿O será que Dios es medio soberano porque el hombre tiene cierta soberanía también? No, Dios es totalmente soberano y el hombre es totalmente dependiente. Eso quiere decir, si tuviésemos una ecuación, pues Dios sería la variable independiente y nosotros seríamos la variable dependiente. ¿Ok? Ya vimos que Dios es la causa siempre y no el efecto. Entonces, aquí vemos cómo se manifiesta la voluntad decretiva de Dios en cuanto a la salvación. Ahora, como hablamos del libro de la vida, yo quiero también ver Apocalipsis 3:5. Fíjense que la voluntad decretiva de Dios es tan segura que mire lo que dice Apocalipsis 3:5. Dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Este versículo me he dado cuenta que ha sido muchas veces una fuente de especulación. Es decir, se le ha añadido algunas interpretaciones. ¿Qué es lo que dice este versículo? Este versículo está hablando, primero vimos que el libro de la vida es un libro escrito soberanamente por Dios, un decreto de su puño y letra, de que todos aquellos que están escritos allí van a ser redimidos, van a ser salvados. Si uno solo de ellos no es salvado, entonces eso quiere decir que la voluntad decretiva de Dios no es suficiente, ni es todopoderosa, ni es inmutable. Y entonces estaríamos enseñando que Dios se puede equivocar, y entonces ahí es donde Dios borra los nombres del libro de la vida. O a menos que enseñemos, como otros lo hacen, que la salvación depende de nosotros, y entonces Dios borra los nombres del libro de la vida porque depende de nosotros. Pero eso estaría en contra entonces de la soberanía de Dios, porque la salvación es una obra entera del Señor. La salvación es de Jehová, dice la palabra, y el que comenzó la buena obra en vosotros la terminará. Entonces, por eso David decía: Señor, crea en mí un corazón nuevo y un espíritu recto, guíame, dirígeme, porque él sabía que Dios era el soberano y que era el único que podría hacer una obra verdaderamente eficaz en la vida del ser humano. Entonces aquí dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. Ahí no está diciendo que Dios puede borrar el nombre de alguien del libro de la vida, está diciendo lo contrario. Está diciendo que no hay posibilidad, porque la palabra no es sí,
La palabra es no. No borraré su nombre del libro de la vida. Entonces no podemos comprender o entender de que sí hay posibilidad de que Dios lo borre, porque Él no está dando ninguna posibilidad de que pueda ser borrado el nombre. Más bien es lo opuesto. Él está diciendo: al que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Eso quiere decir que a todos los que vencen, su nombre no puede ser borrado del libro de la vida. Y usted me dirá: bueno, pero entonces eso quiere decir que al que no vence sí borra su nombre del libro de la vida. Pero eso ya usted lo está diciendo, eso no lo dicen las Escrituras. Porque las Escrituras lo que dice es que los que son salvos son aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Y quiénes son los salvos? ¿Cuál es la evidencia? Pues los que perseveran hasta el final. La Biblia dice: y el que persevere hasta el final, este será salvo. Entonces, los únicos nombres que están escritos en el libro de la vida son los nombres de los que vencen, de los vencedores. Fíjense lo que dice el versículo que leímos hace rato. Y le dio poder para luchar contra los santos y vencerlos. Eso quiere decir que esos santos perseveraron hasta la muerte, hasta el final. Por eso sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Esa era la evidencia. ¿Cuál es la evidencia de que yo soy un cristiano verdadero, un creyente genuino? Pues que yo estoy perseverando y voy a perseverar hasta el último de mis días. Eso no quiere decir que no vamos a tener momentos de debilidad, eso no quiere decir que nunca vamos a caer, pero lo que sí quiere decir es que yo voy a mantenerme en la fe, en Cristo, con un corazón arrepentido, matando al pecado en la carne y viviendo su palabra por el poder del Espíritu Santo hasta el final de mis días. Entonces, esos son cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Por lo tanto, es imposible que uno de esos nombres sea borrado. Ahora, hay una mala traducción en la Biblia Reina Valera. Yo les invito a que ustedes lo busquen en el capítulo 22 de Apocalipsis. No recuerdo ahorita el versículo, pero es muy famoso, donde dice... y donde habla de el que le quite o le agregue a las palabras de la profecía de este libro, dice: yo borraré su nombre del libro de la vida. Pero si nosotros investigamos un poquito lo que fue la vida y la traducción de Casiodoro Reina, que fue el que tradujo la Biblia Reina Valera, vamos a llegar a saber que Casiodoro Reina no tenía el manuscrito original confiable de esa última hoja de Apocalipsis, y le tocó traducir ese texto de manuscritos menos confiables, como la Vulgata Latina o como el Texto Receptus de Erasmo. Entonces, por eso está ese error, que él dice que borraré su nombre del libro de la vida. Pero cuando usted lo lee en el original, en el texto original confiable, no dice la palabra libro de la vida, sino árbol de la vida. Entonces, en la Biblia no hay ningún texto, ningún versículo que siquiera simule o que siquiera asome el hecho de que Dios pueda borrar el nombre de alguien del libro de la vida. Y si usted lo consigue, yo le invito a que me lo enseñe, porque también a mí me gusta aprender. Pero hasta ahora yo no lo he conseguido. Más bien he conseguido versículos que dicen lo contrario, que no puede ser borrado ese nombre del libro de la vida, porque eso sería decir entonces que Dios no es soberano y que su voluntad decretiva, los decretos de Dios, entonces puede que no se cumplan por causa del hombre. Y ya nosotros vemos que no es así. Entonces, hermanos, espero que le haya sido de provecho este tema. Les voy a dejar una tarea. Hay un versículo, no recuerdo dónde está, pero al yo decírselo ya van a saber cuál versículo es, pero donde dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjense que ahí está hablando de la voluntad, cuando dice Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese versículo ha sido bastante controversial. Yo creo que si usted agarra 5 comentarios bíblicos de buenos hombres de Dios, va a haber 5 interpretaciones diferentes de ese texto. Porque si ahí la palabra querer la relacionamos con la voluntad decretiva, entonces estaríamos interpretando que ningún hombre se va a perder sobre la tierra.
que toda la humanidad va a ser salva. Porque si Dios no quiere que nadie se pierda, y todo lo que Dios quiere lo hace, en la tierra, en el cielo y en todas partes, entonces nadie se va a perder. Y sabemos que no es así, porque la Biblia habla de un infierno, habla de un castigo eterno, del lago de fuego que arde con fuego y azufre. Entonces sabemos que no es así. Y si entendemos que es la voluntad preceptiva, entonces estamos entendiendo que es un precepto. O sea que puede ser que no sea así. Dios no quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero entonces eso diría que Dios está tratando de salvar a cuantos les sea posible salvar. Y eso haría a Dios menos poderoso de lo que en realidad es. Porque si Dios es omnipotente, Él no salva a cuantos les es posible. No, Él va a salvar a cuantos Él quiera salvar. Entonces, si es soberano, su omnipotencia va con su soberanía. Entonces ahí hay una gran controversia en cuanto a ese versículo, si es la voluntad decretiva de la que está hablando. Entonces muchos dicen, bueno, entonces lo que se llama la doctrina del universalismo. Los universalistas dicen que todo el mundo va a ser salvo, porque Dios no quiere que nadie se pierda, y como todo lo que Dios quiere lo hace, entonces nadie se va a perder, porque esa es la voluntad de Dios. Y los que creen que ella está hablando de la voluntad preceptiva, entonces hacen a Dios menos poderoso, porque te muestran a un Dios que está tratando de salvar a cuanto le sea posible. Entonces, ¿dónde queda el gran poder de Dios? Se lo dejo de tarea, pero le voy a adelantar lo que yo creo, o lo que yo entiendo de ese texto. Ese texto dice, porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Dice, porque Dios es... creo que empieza diciendo, porque Dios es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces utiliza la palabra nosotros. Entonces ahí está hablando de nosotros. ¿A quién está dirigida la carta de Pedro? A una audiencia cristiana, a la audiencia de los salvos de Dios, de los elegidos de Dios. Cuando él utiliza el pronombre personal, nosotros, está hablando de los elegidos de Dios, porque Dios es paciente para con nosotros. Entonces no está hablando del mundo entero, no queriendo que ninguno de nosotros, los elegidos, se pierda, sino que todos. ¿Quiénes todos? Pues los elegidos de nosotros. O sea, son referenciales a nosotros. Dios ha sido paciente para con nosotros, los elegidos, los cristianos, los verdaderamente creyentes, o los que todavía no han creído, pero que su nombre está escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, y el Espíritu Santo está haciendo la obra de la regeneración en ellos. Dios es paciente para con nosotros, sus elegidos, no queriendo que ninguno de nosotros, sus elegidos, se pierda, sino que todos nosotros, sus elegidos, procedamos al arrepentimiento. Entonces ahí sí estaríamos hablando de la voluntad decretiva de Dios. Y sí se va a cumplir, porque resulta ser que todos aquellos que son elegidos de Dios van a ser salvos. Entonces, esa es mi perspectiva sobre ese texto. Es la única manera que veo. No sé si usted ha escuchado hablar de la regla de la fe. La regla de la fe, para resumírsela aquí rapidito, es que un texto tiene que ser interpretado en todo el contexto de todo el consejo bíblico. Entonces, las interpretaciones que anteriormente les di tienen conflicto con todas las escrituras, pero esta que le acabo de dar ahora no tiene conflicto con ninguna parte de la Biblia, y sí reflejaría entonces un Dios verdaderamente soberano. O sea, es una interpretación que hasta ahora no he visto ninguna desarmonía con toda la doctrina bíblica, porque entonces sí se cumple que todos los que Dios ha decretado que van a ser salvos y que van a proceder al arrepentimiento, van a ser salvos y van a proceder al arrepentimiento. Pero entonces no hay que entender lo que está hablando de todo el mundo, sino que está hablando de sus ovejas. Jesucristo dijo, y el buen pastor su vida da por las ovejas. No dice por las cabras, no dice por los lobos, dice por las ovejas. Entonces espero que les haya sido de provecho, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Miguel Espinosa, para los que no me conocen.
Les invito a que se suscriban al canal y bueno, haciendo la obra del Señor. Gracias.